Bienvenidos una vez más, estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de calor y temperatura. Es muy común el confundir estos dos términos y muchas veces muy difícil de poder conceptualizarlos si no se conoce la esencia de lo que involucran. Y comenzaré con la siguiente pregunta. ¿Puedes diferenciar calor y temperatura? En realidad no sé cuál haya sido tu respuesta, pero yo te voy a decir que calor es la energía que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Y si te pido identificar en tu entorno la transferencia de energía o el calor, quizás puedas identificarlo, pero te daré mejor un ejemplo ilustrativo que involucra un cuerpo celeste llamado Sol, el cual es un cuerpo que tiene una temperatura que oscila entre los 15 millones de grados centígrados. Muy elevada, ¿no? Por lo tanto, tiene la capacidad de transferir esa energía acumulada a todo su entorno, en este caso a nuestro sistema solar. También en zonas donde hace mucho frío, es decir, existe ausencia de calor, es muy común que se encienda una fogata, una chimenea, un calefactor, etc., para que puedas recibir el calor que emana de ellos, y así poder regular tu temperatura y evitar a que tu cuerpo irrite de frío. Ya que definimos el calor, y espero que te haya quedado claro, vamos a definir temperatura. Es la medición de la cantidad de calor o energía que contiene un cuerpo. Un cuerpo tiene calor o no tiene calor, es decir, tiene energía o no lo tiene. Ahora bien, el instrumento para saber o medir la cantidad de energía que contiene un cuerpo es el termómetro. Recuerda bien, el frío no es más que ausencia de calor, es decir, un cuerpo está frío cuando no tiene energía. Ahora vamos a aprender cuáles son las unidades de medida del calor y la temperatura. Y el calor se mide en BTUs, que en sus siglas en inglés es Britannic Thermal Unit, que significa unidad térmica británica. También la unidad de medida del calor es la caloría. Y por último, el Joule. Déjame decirte que como el calor es energía, también algunas de estas unidades se utilizan para asignárselas a unidades de energía. Ahora bien, las unidades de medida de la temperatura son los grados Celsius o grados centígrados, los Kelvin y los grados Fahrenheit. Ahora te haré la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres unidades de medida de la temperatura es la que se establece en el Sistema Internacional de Unidades? Y quizá, como está relacionado cotidianamente con los grados Celsius o grados centígrados, tú dirás que esa es la unidad que el Sistema Internacional de Unidades maneja. Pero no es así. El Sistema Internacional de Unidades establece a los kelvins como unidad de medida para la temperatura. Existen formas de transmitir el calor, es decir, de transmitir la energía, y la primera es la conducción. Es la acción que tú realizas cuando colocas agua en un recipiente sobre el fuego, y el agua se calentará. También existe la convección, y esto es lo que permite que el magma emerja del subsuelo por medio de ductos naturales llamados volcanes. Te explicaré un poco más sobre esto. Cuando colocas agua sobre el fuego, si te das cuenta, al consumir energía, el agua llega a un punto en el cual empezará a burbujear. Y esto hace que las partículas de agua que están en contacto directo con el fuego en la parte inferior del recipiente tiende a ganar tanta energía que sube a la superficie. Y en comparación a la parte inferior del recipiente hay menos temperatura, o sea, existe una diferencia de temperatura en el sistema. Es decir, va a ser un ciclo, lo de arriba baja y lo de abajo sube, y es un ciclo que se le llama convección. Y ahora bien, la última forma de transmitir calor es por medio de radiación. Y es lo que el Sol hace con la Tierra, o con todos los seres que estamos en la Tierra. El Sol nos transfiere energía por radiación sin contacto directo. Es lo mismo que sucede con el horno de microondas. También cuando colocas un objeto o comida dentro de él, se calentará
por las ondas electromagnéticas que ese aparato produce. Muy bien, ahora te diré, cuanto más energía absorba un cuerpo, ésta tendrá o tenderá a experimentar un fenómeno llamado dilatación. Cuando un cuerpo gana mucha energía se dilata, y cuando un cuerpo pierde energía, si no hay otra fuente externa que le esté suministrando energía, se contrae. En pocas palabras, al calentarse un cuerpo se dilata o se expande, y cuando se enfría un cuerpo se contrae. Por tal motivo, definiremos a la dilatación como el aumento de tamaño de un cuerpo debido a la absorción de calor o energía. ¿De acuerdo? Existen tres tipos o formas de dilatación. Una de ellas es la dilatación lineal, que es el incremento en la longitud de un cuerpo debido a la absorción de calor, y esta puede determinar o se puede determinar con la expresión matemática que dice de la siguiente manera: delta, o sea, incremento de longitud, es igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. O con la expresión matemática, incremento de longitud es igual a longitud final menos longitud inicial. Y la tercera expresión matemática es longitud final igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. El otro tipo de dilatación es la dilatación superficial, que es el incremento en la superficie de un cuerpo debido a la absorción de calor, y se puede determinar con la expresión matemática que dice: delta de área o incremento de área es igual al área inicial por coeficiente de dilatación superficial por el intervalo de temperatura. La segunda expresión matemática es variación de área es igual al área final menos el área inicial. Y la tercera expresión matemática es área final es igual al área inicial por 1 más coeficiente de dilatación superficial que multiplica la temperatura final menos la temperatura de inicio. Y por último, vemos a la dilatación volumétrica, que es incremento del volumen en un cuerpo debido a la absorción de calor. Se puede determinar con la primera expresión matemática que dice: incremento de volumen es igual a volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. O la segunda expresión que dice: variación de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. Y la tercera expresión matemática que dice: volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por temperatura final menos temperatura inicial. Siguiente. El símbolo delta siempre será incremento, variación, intervalo o lapso, y al momento de establecerlo en una expresión matemática, siempre se iniciará con la variable final menos la variable inicial. Por ejemplo, delta de volumen o incremento de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. Te presentaré los valores de dilatación lineal en la siguiente tabla. Ahora te mostraré cómo determinar el coeficiente de dilatación volumétrica a partir del coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, al sustituir el valor del coeficiente de dilatación lineal en la expresión matemática, quedando coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, es decir, 3 por 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, teniendo el resultado del coeficiente de dilatación volumétrica de 69 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y lo mismo pasará cuando quieras determinar el coeficiente de dilatación superficial, pero en vez de aplicarlo por 3, lo multiplicarás por 2. ¿Por qué solamente te estoy explicando cómo convertir la dilatación lineal y volumétrica? Porque en cuestiones de cotidianidad
o cuestiones prácticas en el entorno, lo que importa es la dilatación lineal y la dilatación volumétrica de un cuerpo, ya que son las que influyen para hacer cálculos matemáticos, ya que si un arquitecto o un constructor diseña un puente, de lo que se va a preocupar es de la dilatación volumétrica y lineal, ya que esto es lo que influirá en la resistencia de materiales y en lo que puede en un momento dado dañar la estructura que se está construyendo. Te recuerdo que si en algún momento dado esto es un poquito complicado al escucharlo la primera vez, te sugiero volver a escuchar y ver el video las veces que sea necesario hasta que te quede claro. Ahora realizaremos los cálculos de dilatación de los cuerpos y en el siguiente ejemplo, que dice de la siguiente manera: una barra de aluminio de 1/100 de metro cúbico a 16 grados centígrados se calienta a 44 grados centígrados. Calcula, inciso A, cuál será el volumen final e inciso B, cuál fue la dilatación cúbica. Te recuerdo que lo primero que tenemos que hacer es establecer los datos. Y en los datos tendremos el coeficiente de dilatación cúbica, que es de 69 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, que ya habíamos determinado anteriormente. Después tendremos el volumen inicial, que es de 1/100 de metro cúbico. Ahora tenemos la temperatura inicial, que es de 16 grados Celsius. La temperatura final, que es igual a 44 grados Celsius. Y nos pide determinar en el inciso A cuál será el volumen final y en el inciso B cuál fue la dilatación cúbica, es decir, delta o incremento de volumen. Ahora estableceremos las fórmulas. Anteriormente ya te presenté las fórmulas que se puede utilizar, tú decides posteriormente cuál de ellas utilizar. Yo elegí para resolver este ejercicio para el inciso A, volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por temperatura final menos temperatura inicial. Y para el inciso B, decidí utilizar la expresión matemática incremento de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. Si tú retrocedes el video, verás que el incremento de volumen tiene dos fórmulas para poder determinarse. El incremento de volumen es igual también al volumen inicial por el coeficiente de dilatación cúbica, por el incremento de temperatura. Cuando tú resuelvas tus ejercicios, tú decidirás cuál es la que se adapta mejor al problema y a tus necesidades. Procedamos a sustituir los valores de la expresión matemática para el inciso A. Volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación cúbica por temperatura final menos temperatura inicial. Esto es igual a una centésima de metro cúbico por 1 más 69 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por 44 grados Celsius menos 16 grados Celsius. Esto es igual a 100.188 centésimas de metro cúbico. Ahora bien, en el inciso B, usamos la expresión matemática incremento de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. 100.188 metros cúbicos menos 1/100 de metros cúbicos, y esto da como resultado 188 100 de metros cúbicos, o en notación científica 1.88 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Muy bien, estudiantes, espero que con esto te haya quedado claro la diferencia entre calor y temperatura y cómo determinar la dilatación, ya sea lineal, superficial o cúbica de un objeto. Realiza tus cálculos, busca tus ejercicios, puedes revisar otros videos, otros tutoriales.
para que tú puedas fortalecer